Buenas tardes, vamos a continuar con nuestro tercer tema de esta tercera clase. El tema que nos toca estudiar en este punto es la educación en el protestantismo o durante la Reforma Protestante. Entonces, dentro de su material didáctico de Classroom van a encontrar 3 presentaciones en esta plataforma de Prezi. Ustedes van a poder visualizarla. Esta presentación que estamos ocupando para este video específicamente es la segunda. Previa a eso ya habremos estudiado el panorama histórico de la Reforma y la Contrarreforma Protestante. Entonces, en este video y en esta presentación específicamente nos vamos a enfocar a cómo fue la educación durante la Reforma y la Contrarreforma. Como hemos visto, o como verán ustedes dentro de su material didáctico, la Reforma Protestante se dirige a aquella cuestión mediante la cual se atenta contra los ideales de la Iglesia, porque recordemos que durante la Edad Media, previo a la Edad Media, la Edad Antigua, la cuestión religiosa era muy importante en la educación. Entonces llega un punto en el que las personas no están de acuerdo con cómo se imparte la educación y los establecimientos o los conocimientos que imparte la Iglesia, entonces están contra la Iglesia y crean una reforma en su contra. La contrarreforma, a su vez, es la imposición que la Iglesia hace ante estos idealistas. Cuando la Iglesia se da cuenta que existen personas que están en su contra, interponen algunos castigos, algunos medios para hacer que las personas retomen sus ideales religiosos. El principal autor de la Reforma Protestante o del protestantismo es Martín Lutero. Él era un sacerdote que en sus tiempos se dio cuenta de lo que pasaba en el Vaticano. No estaba de acuerdo con las prácticas que el Vaticano hacía. ¿Por qué? Porque en muchos países que estaban alejados del Vaticano, la religión dejó de tener, o para la religión dejaron de tener importancia en sus países, no les daban apoyo político, económico. Entonces, siendo tan importante esta cuestión religiosa, al no tener apoyo, estos países se vieron pues afectados. Entonces Lutero, que era sacerdote, que tenía acercamiento religioso, se dio cuenta que la cuestión pues no era correcta que la religión siguiera impartiendo la educación. Entonces una cuestión principal o muy importante dentro de la Reforma Protestante es que todas las personas que estaban dentro del protestantismo estaban muy instruidas dentro de la lectura. La cuestión por la cual es que las personas o los protestantes estaban tan instruidos dentro de la lectura era porque obviamente como iban contra la Iglesia, contra la religión, tenían que conocer la Biblia, tenían que saber leer la Biblia y en su momento darle una importancia o darle su propia interpretación a las cuestiones que la Biblia establecía para poder tener o para que pudiera surgir esta reforma. Si no hubieran tenido la capacidad o esta instrucción lectora, entonces no hubieran ni siquiera podido leer la Biblia, no lo hubieran podido interpretar a su manera y de ninguna manera hubiera podido existir esta reforma. Como ya lo habíamos dicho, fue Martín Lutero quien encabezaría esta reforma protestante del año 1483 a 1546. Dentro del plano religioso, como bien sabemos, inclusive hoy día, el Vaticano y lo que es la cuestión papal, más allá de ser una cuestión religiosa, es una cuestión de Estado, ¿no? El Papa es un jefe de Estado, las cuestiones dentro del papado son cuestiones que competen a los gobiernos, y como la religión era muy importante, el papado tenía mucha influencia dentro de todos los países, no solamente dentro del Vaticano. Entonces el Vaticano, había cometido muchas cuestiones de corrupción, había perdonado muchos pecados no solo a los frailes, sino a los jefes de Estado, a los países en sí. ¿Esto con qué? Con el fin de tener mayor adaptación y de recaudar más fondos. Entonces Martín Lutero, como ya lo habíamos dicho, siendo sacerdote, estando dentro de la religión, se da cuenta de estos excesos, de estas cuestiones de corrupción y entonces él considera que este tipo de cuestiones lo único que hace es confundir a los cristianos, por lo cual establece que no es correcto lo que el papado hace y inicia una reforma contra lo que es el papado, lo que es la religión. Entonces, evidentemente, aparte de las críticas que se hacían a las cuestiones de corrupción, a las cuestiones de perdonar o indultar los pecados que se cometían, se criticaba mucho la educación cristiana.
Para él decía que todas las personas debían ser instruidas y no solo los sacerdotes, porque recordemos que en la Edad Antigua y a inicios de la Edad Media no todas las personas tenían acceso a la educación, solamente las que estaban dentro de lo que es pues un rango alto, y dentro de ellos obviamente las personas o aquellos que se dedicaban a la religión, los sacerdotes. La importancia de la reforma para la educación es, como ya lo decíamos, establecer que es un hábito importante por la lectura, y esa parte de que la educación debe ser para todos. Entonces la reforma protestante en la educación la debemos ver desde esos dos puntos, que sea constante la lectura y que la educación sea generalizada. Otro aspecto muy importante es la enseñanza de las lenguas vernáculas, es decir, de las lenguas distintas al latín, de las que ya se conocían. Entonces, si se establece un conocimiento más allá del latín, que era el idioma que generalmente se utilizaba en todos lados en aquellas épocas, entonces podíamos tener un mejor entendimiento y una diversa interpretación de la Biblia, que es a lo que iba la reforma. O sea, la reforma no estaba tal cual en contra de la religión, sino de hacer otra interpretación para que se pudiera establecer el conocimiento de forma diversa. Entonces esa sería la primera parte de lo que es la reforma. A continuación vamos a ver lo que pasó posteriormente a que se empiece a establecer la reforma. Viene una contrarreforma. En un principio la Iglesia se dio cuenta que existían estas personas que estaban en su contra, a los que denominó reformistas, protestantistas y demás, y solo los descalificaba. Entonces pues no les tomó como mayor importancia. Sin embargo, conforme va pasando el tiempo se da cuenta que van habiendo más y más adeptos a esta reforma, y va perdiendo ellos adeptos a la religión. Entonces ya llegar a este punto en el que se pierde gente que esté a favor de la religión, que los esté apoyando, pues es pérdida de recursos, pérdida de credibilidad. Entonces ya lo que hace es no solamente descalificarnos, sino imponerles castigos y establecer pues algunas cuestiones que afectaran a estos reformistas. En el Concilio de Trento la Iglesia fija su postura ante la reforma. Entonces sí sirvió la reforma. ¿Por qué? Porque ya en la contrarreforma lo que hace la Iglesia es pues establecer no sé, algunas otras cosas diferentes a lo que yo venía haciendo. Fue una época complicada porque evidentemente la Iglesia no quiere perder el poderío que tenía hasta entonces. Entonces aquí sería pues ya empieza la Inquisición, establecen castigos de brutalidad, de algunas cuestiones de tortura muy fuertes. Fue una de las épocas más oscuras porque es cuando vemos esta brutalidad que tiene la Iglesia para con los ciudadanos. Entonces establece la prohibición de la lectura de muchos libros que consideraban prohibidos. No se hace todo un cambio para castigar a estos reformistas. Aquí el concilio estableció la reorganización de escuelas. Su finalidad era que ya no se expandieran más los reformistas y mayoritariamente los católicos en España, Francia e Italia. Es decir, se quería consagrar ellos, querían que las escuelas siguieran, querían que los reformistas no se expandieran más. Finalmente, pues la reforma protestante fue un movimiento muy importante, fue un movimiento muy grande y sí hubo un gran cambio después de eso. Sin embargo, también hubo muchos castigos para aquellas personas que estaban contra los ideales de la Iglesia. Con esto abarcaríamos el segundo punto dentro de lo que es nuestro temario y estaríamos ya viéndonos la siguiente semana.